La iglesia nos invita en este cuarto domingo a celebrar la Jornada Mundial por las Vocaciones en el Día del Buen Pastor. Y es interesante porque sería ver un poquito las cualidades que debe tener ese pastor hoy, primero que nada reconociendo que el pastor supremo es Jesucristo y que luego de una manera especial Él permite que algunos dirijan comunidades, que sean pastores, y luego las pequeñas comunidades que somos nosotros, y por último, o la principal, que sería la comunidad de la familia, que es donde también se siembra la semilla a través del pastoreo. Pero antes de entrarnos al tema del pastor, quisiera tocar un poquito el tema de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro nuevamente dirige un pequeño fragmento a esas comunidades del pueblo judío, cómo tenían que vivir verdaderamente la llamada que el Señor le estaba haciendo. Para aquel momento fundamental, lo principal, y toda nuestra vida está marcada por eso, es el tema del bautismo. Cómo llegar a que el hombre de hoy entienda que el sacramento del bautismo es la llave fundamental para salvarse. Por eso Pedro invita a reconocer la grandeza de este origen por medio de un proceso que el hombre tiene que vivir, que es la conversión. Cuando yo me encuentro frente a Dios y veo mi situación humana, reconozco que necesito un camino de cambio. Ese cambio se conoce como metanoia, dejar también lo que yo fui anteriormente para empezar un nuevo camino. Por eso la propuesta que escuchamos hoy de aquellas comunidades que escuchan la voz de Dios es: ¿qué debemos hacer? Miren qué interesante. Apenas uno escucha el mensaje, ¿qué debo hacer? Y yo diría que lo primero que Pedro le dice es conversión. Segundo, someterse al bautismo. Pero ese someterse al bautismo me lleva entonces a tener una esencia de vida que tiene que ir cambiando lo que yo soy hasta este momento. No es fácil cambiar, nos cuesta a todos cambiar. Dejar las cosas que ya tenemos encausadas y hechas no es tan fácil. Pero Dios nos invita a hacer un cambio en nuestra vida. ¿Un cambio qué es? Hacer un análisis y decir: ven acá, esto que he estado haciendo no va de acuerdo al plan de Dios, no va de acuerdo a su invitación. Eso es lo que entonces el Señor quiere a través de la primera lectura que nosotros tomemos como actitud. Cuando uno dice voy a dejar esto, es porque el Espíritu Santo está trabajando en mi vida y me está permitiendo romper las ataduras de estas condiciones humanas para crecer en un camino de espiritualidad. Entonces la iglesia nos está llamando como pueblo de Dios no solamente a recibir el bautismo, sino qué hacer para cambiar las acciones de vida, no solamente las personales, sino también las de la vida de la comunidad. Porque nosotros nos reunimos todos los domingos para celebrar el Día del Señor, pero debemos también aprender a buscar los remedios para que la comunidad cristiana pueda hacer sus cambios. ¿Y cómo se logra eso? Pues Pedro ha dicho en la segunda lectura hoy: los sufrimientos son la base de ese construir en la presencia del Señor. El que no tenga sufrimiento, hermano, no está en el camino correcto. Apenas tú abrazas la cruz de Cristo y vives en el camino del resucitado, toda tu vida va a estar marcada por hechos de sufrimientos, por hechos de golpes humanos, pero que nada de eso nos debe arrebatar la alegría de ser hijos de Dios. Porque ciertamente la vida está hecha de eso. Uno viene al mundo y viene a sufrir, pero no un sufrimiento porque tengo que pasar esta prueba, no, porque creo en Dios, porque confío en Él, porque reconozco el bautismo, porque reconozco la vida en plenitud. Eso me lleva a mí a tener esa conexión verdadera y aceptar, como lo hizo Cristo, los sufrimientos cotidianos para encontrar el don de la santidad. Por eso estas dos primeras palabras tan ricas nos llama entonces a reconocer la fuerza del bautismo. Y ahora nos introducimos al tema del buen pastor, expresado hoy por el Evangelio de San Juan. Me llama mucho la atención el tema de la puerta. Yo tengo que decirle que todo el pueblo palestino tiene como costumbre, el pueblo judío tiene como costumbre el tema de las ovejas. Esa era una fórmula de vida de ellos, como cuando uno va al campo panameño y allá en las provincias centrales se encuentra la cantidad de ganado. Ese es su movimiento de vida, ellos viven de eso. Entonces el pueblo de Israel vivía sobre el tema de las ovejas. Pero cuando caía la tarde, cada pastor
venía con su pequeño rebaño y se introducían en un solo lugar todas las ovejas. Esto es muy bonito. O sea que había una sola persona que cuidaba, podría cuidar 500, 600, 700 ovejas tranquilamente. Y los pastores se iban a descansar mientras uno cuidaba. Pero claro, el rebaño quedaba expuesto a cualquier situaciones que se podían dar. Existían los mercedarios. Los mercedarios eran aquellos ladrones que venían de noche, como cuando uno duerme y tiene en su casita la gallina, y vino el mercedario, se cruzó la cerca o rompió la cerca, y usted cuando se levanta mañana dice, ¿dónde están mis gallinas? Pues también sucedía lo mismo en aquella época. Buscando su interés y satisfacción, el mercedario entraba a buscar las ovejas. Por eso dice que el verdadero pastor entra por la puerta principal. Y aquí quiero decir cuál es la actitud del pastor. El pastor se paraba en la puerta, sus ovejas, primero lo que hacía era dar 3 sacudidas o 3 aplausos. Todas las ovejas quedaban despiertas e inmediatamente empezaba a llamar a las ovejas por su nombre. Y las que eran de él inmediatamente empezaban a salir del rebaño y empezaban a caminar con él. Miren qué interesante. Es decir, que las conocía. Una importancia hoy es el conocimiento de las ovejas. Saber que el pastor está llamado a conocer la actitud y las acciones de cada una de las ovejas. Yo me imagino que esas ovejas han de sido bien brinconas también, ¿ya? Como todo ser humano, nosotros tenemos cosas buenas. Hoy quiero seguir al pastor que es Cristo, pero de repente me le revelo y le digo, Señor, me estás abandonando, y me pongo rebelde y no lo quiero escuchar. Entonces la importancia del pastoreo es que el pastor se paraba en la puerta, las ovejas escuchaban su voz, y aquí viene lo más rico, dice que la llamaba por su nombre. Por ahí hay un pasaje bíblico que nos recuerda que nosotros nuestro nombre está inscrito en la mano del Señor. Es decir, que Él nos tiene en sus manos y nos conoce bien. El Señor sabe el nombre de cada uno de nosotros, conoce nuestra vida, conoce nuestras acciones. Por eso que es importante entender la figura del pastor que se para a la puerta y que lleva a sus ovejas. ¿Para qué las lleva? Primero que nada las lleva para alimentarlas a un buen pasto. Hay un pasto material y hay un pasto espiritual. El pasto material es el alimento cotidiano que Dios nunca nos va a dejar de proveer. Nosotros pensamos que nuestras acciones están en la provisión de Dios, y al contrario, Dios siempre es un proveedor para la vida nuestra. En segundo lugar, nos recuerda el alimento espiritual, pero también nos recuerda que ese pastor está hecho para recoger a sus ovejas, llenarlas de ternura, ser mansedumbre para ellas, cultivar en ella el misterio verdadero del amor y comprender a cada una de ellas. A mí me llama la atención que el pastor tiene 2 cosas que me llaman la atención. Primero, una vara era una fórmula disciplinaria, ¿ya? Era una fórmula para disciplinar, pero aquí para la vara nuestra significa la santidad. Pero también tenía un bastón que simbolizaba para jalar la oveja cuando se le estaba descarriando del camino. Entonces quiere decir que la invitación de este pastor es que nosotros comprendamos el misterio de que Dios nunca nos va a abandonar, que siempre nos va a guiar en este proceso de vida. Yo quiero que hoy tengamos en cuenta el sentido del pastor, pedir en primer lugar por las vocaciones a la vida sacerdotal. Nuestra comunidad parroquial ha enviado 2 al seminario, a 2 jóvenes que están en este momento allá aprendiendo a discernir la voz de Dios. Dios necesita que las comunidades tengan ese sentido operario, donde la gente asuma la responsabilidad de entregar a sus hijos para un servicio en la vida de la iglesia. Eso es lo que le pedimos hoy al buen pastor, que envíe suficientes ministros que acompañen a las comunidades y que puedan crecer ella en la gracia y en el proyecto del amor de Dios. Que así sea.